Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 14 del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Amén. Alabado sea el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pueden sentarse. Esto es un texto muy hermoso y muy amado, yo creo que por todos nosotros, porque es como un eslogan del creyente. Cuando yo creo que todos nos aprendemos este versículo de yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un texto que no se necesita como un análisis profundo para entender que Jesús está haciendo estas declaraciones verdaderas de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él hace esta distinción de las demás religiones, Él hace esta distinción de las demás personas. Absolutamente nadie, ni siquiera ninguna idea puede llevar al conocimiento pleno espiritual de las cosas. Solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. Y ahí pudiéramos cerrar la Biblia y listo. Pero hablemos de otros caminos dentro del mismo cristianismo, porque nosotros como cristianos, desde el momento que aceptamos a Cristo, comenzamos este camino hasta Sion. ¿Cuál es el camino de nosotros? Es Cristo. Lo aceptamos. Esta fe que nos llevó a ser redimidos por su sangre y justificados. Pero ahí comienza nuestra vida como cristianos. Y comenzamos este camino hasta la vida eterna. Y en este caminar, no sé si algunos han leído El Peregrino. Es una obra de Jan Bunyan que es una obra muy simple, pero a la vez muy profunda. Y habla sobre un personaje llamado Cristiano, donde él va camino a Sion. Y el camino no es fácil. En el camino él va a tener que atravesar pantanos. En el camino hacia Sion, este personaje llamado Cristiano, muchas veces se desvía del camino. Y es que tenemos un camino real o un camino estrecho. Pero por ese camino estrecho también hay desvíos que el enemigo ha puesto para que nosotros nos desviemos del camino que es Cristo. Y está el camino de la hipocresía, el camino del legalismo, el camino donde muchas veces nos desviamos a una ciudad donde hay mucho placer. Y esto identifica nuestra vida. Cuando nosotros vamos caminando y sentimos que el peso del pecado realmente no ha caído. Y es donde este personaje pone la cruz en medio del camino y no lo pone al principio. Porque es que muchas personas comienzan a caminar este camino todavía a cuesta arriba con una mochila llamada pecado. Y todavía su vida no ha redimido. Él conoce el camino. Él conoce la palabra. Él conoce que Cristo es el camino. Él sabe a dónde va ese camino. Pero él no se ha encontrado todavía con la cruz. Y este hombre llamado Cristiano se desvía por un camino que es el camino del legalismo. Y es una montaña imposible de escalar. Y es cuando nosotros queremos justificarnos a golpe de nuestras obras. Es cuando nosotros, a golpe de una vida ascética, como se dice, de dándole duro maltrato al cuerpo, pensamos que vamos a ganar la voluntad de Dios o vamos a ser justificados. Y nuevamente nos encontramos que ese camino no es el verdadero y volvemos a encauzarnos al camino.
Y caminamos adelante. Nos encontramos con la cruz. Y esta mochila de pecado se cae. Y seguimos caminando. Y vemos que en este caminar también encontramos un momento en el que queremos un ocio. Estamos cansados del camino. Así como la liebre y la tortuga. La liebre era más rápida y estaba confiada de que le iba a ganar a la tortuga. Y dijo, me voy a descansar porque esto está ganado. Muchas veces nosotros como cristianos también nos sucede así. Decimos, ya tenemos esta pelea ganada porque Cristo la ganó por mí. Me voy a sentar junto al camino a tener un tiempo de ocio y quizás vaya a despejar mi mente por el mundo y quizás probar un poco de lo que antes fui. Y nos desviamos del camino y caemos en ese lago de lodo y nos empantanamos y reaccionamos y volvemos nuevamente al camino. Y así es nuestra vida. Muchas veces hay caminos que nosotros escogemos que son creyendo que son de acuerdo a los caminos correctos y son caminos de muerte. Hay caminos que son engañosos para nosotros. Dios también dice, tus caminos no son mis caminos. Lo que tú piensas no es lo que yo pienso. Y lo que tú crees que es justo para mí es abominación. Y recordemos, a veces nosotros escogemos caminos, pero también a veces Dios permite en su soberanía que nos desviemos del camino y pasen cosas en nuestra vida. Y ponemos el ejemplo de José. José está cómodamente en casa de su padre. José era el hijo preferido de su padre. José no tenía necesidad de salir al mundo y buscar otros caminos, pero lo que José no sabía era que Dios tenía un propósito para su vida. Y que ese propósito no era el camino que estaba destinado para José estar en la casa de campaña junto a su padre. Y Dios había trazado un nuevo camino y había permitido que sus hermanos conspiraran contra él, lo vendieran y llegara a Egipto y pasara, ¿cuántas cosas pasar en Egipto antes de ser el segundo al mando de Egipto? Una vida de proceso, estuvo preso, pero ahí su luz brilló. Estuvo en casa de Potifar y vemos que donde quiera que iba era un proceso en su vida en la cual él iba aprendiendo. Muchas veces nosotros queremos que los procesos en nuestra vida sean cortos, pero los procesos en nuestra vida no son de acuerdo a nuestros tiempos, sino de acuerdo a los tiempos de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar con dificultades. Quizás usted esté desanimado hoy día, o a lo mejor está en victoria. No sé, porque cada uno es una vida diferente. Pero una cosa sí es segura. Siempre vamos a estar como esa aguja que mide los latidos del corazón y un rato estamos arriba y un rato estamos abajo. Pero no quiere decir que porque estemos abajo somos desechados. Todo es parte de un proceso de Dios. Pero la preocupación es que cuando siempre estemos abajo, esa es realmente la preocupación. Porque si llevamos 5, 6 años, 10 años y decir, no me salgo del problema en el que estoy, entonces no es un tratar de Dios, el problema eres tú. Y vemos que José, Dios trató en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tenía un gran propósito para su vida. Al igual que Moisés también tenía un camino trazado como faraón de Egipto. Muy probablemente. Pero los caminos de Dios eran otros. Y Dios lo quebrantó y lo llevó al desierto 40 años. A tal punto que este hombre, que era poderoso en palabra, como declaraba Esteban en el libro de Hechos, cuando Dios lo llamó, dice, Señor, soy tardo para hablar. No es que era tartamudo ni nada por el estilo. Veamos algo mucho más profundo. El hombre era elocuente, era poderoso en palabras, pero Dios lo llevó al desierto 40 años y lo quebró tanto que él se sentía ya como el más miserable de los hombres. ¿Quién soy yo para hablar, Señor? Soy tardo para hablar, soy torpe para hablar. Y ese es el tratar de Dios.
Porque recordemos lo que dice Cristo cuando estaban disputando quién era el mayor, y dice Jesús: los reyes de este reino se enseñorean de su reino, pero el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como el que sirve. Es la política del reino. Los caminos del reino, para ser procesado por Dios y llegar a ser alguien, debe ser tener un carácter de humillación. Y es ahí donde nos cuesta, que yo creo que a todos nosotros. Es ahí cuando tenemos que humillarnos, cuando tenemos que agachar la cabeza y decir: ¿sabes qué? Pedir perdón cuando no tenemos la culpa. Y ese es el carácter del cristiano en el que Dios trata nuestra vida. Pero no es nuestro camino. Es un camino que Dios ha trazado para tratar en la vida de sus hijos. Y vemos que es un camino involuntario. Moisés no se trazó ese camino. José no se trazó ese camino. Pero tampoco podemos tratar esto como algo normativo. Como que Dios siempre escoge nuestros caminos, porque tampoco es así. Porque también tenemos la oportunidad de nosotros escoger el buen camino. Y un ejemplo de esto fue Ruth. Vamos a leer a nuestra Biblia el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, ¿qué dice? Alabado sea el Señor. Si nosotros vemos Ruth la Moabita, en sus caminos no estaba el vivir en Israel. Ni por la mente le pasaba a ella vivir en Israel, porque ella estaba cómodamente en su nación. Era una moabita. Pero por infortunios de la vida, ella se casó. Ella se casó porque vemos aquí que dice que Elimelec, este hombre, se llevó a Noemí y sus 2 hijos a vivir allá a Moab por una hambruna que había en Israel. Y resulta que Noemí queda sola porque mueren los 2 hijos de Noemí y muere también, ¿quién más muere? Muere el esposo de Noemí, Elimelec, y quedan solas las 2 mujeres. Y hay un detalle: las 2 mujeres quisieron seguir a Noemí. Dice textualmente, las 2 dijeron: iremos contigo. No fue que Ruth tomó la decisión sola y Orfa no, sino que las 2 tomaron la decisión de ir. Y aquí vemos el cumplimiento, una parábola que Jesús también dice, que había un hombre que tenía una viña y era el tiempo de la siega, y le dijo al hijo: vamos. Y dijo al hijo: voy, pero no fue. Pero el otro dijo: no voy, pero después ¿qué hizo? Fue. Y es así, más vale tarde que nunca. Y vemos aquí que las 2, tanto Orfa como Ruth, dijeron: voy. Sin embargo, al final, Noemí le dice: mira, váyanse para casa de su madre. Y esto es un detalle: váyanse para la casa de su madre. No dijo: váyanse para cualquier casa. ¿Qué mujer, cuando ha perdido su esposo, no se va corriendo a la casa de su madre, la que la crió? Es un sentimiento, su madre la crió, y ¿dónde mejor se siente protegida que en la casa de su madre? Sin embargo, Ruth, ¿qué hizo? Ruth se quedó. Orfa se fue, pero Ruth se quedó. Y Noemí siguió insistiendo, pero Ruth le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ese fue el sello del destino del camino de Ruth. ¿Saben por qué? Porque ella no se fue con sus dioses moabitas para Israel. Recordemos, Moab era una nación pagana y ellos adoraban a este dios Quemos. Ellos no adoraban al Dios de Israel. Sin embargo, ella renunció a sus dioses y ella se fue para Israel a adorar al Dios de Israel. Y Dios recompensó su fe. Dios recompensó su fe. Porque recordemos algo: estaba estrictamente prohibido que un israelita se casara con una mujer extranjera. El Señor dijo en su palabra:
no tomarás de sus hijos, ni tú darás tus hijas, ni se casarán con personas extranjeras para mantener, porque si no ustedes van a terminar adorando sus dioses, como muchas veces pasaron. Sin embargo, vemos aquí que Ruth renunció a sus dioses y esto fue tomado como la justicia de Dios. El justo por su fe vivirá. Es un adelanto de lo que venía, que nosotros los gentiles que no éramos pueblo, pero Dios tenía un camino para nosotros. Un camino que estaba reservado para estos tiempos, para nosotros. Y vemos que son los caminos de Dios. Entonces, vemos aquí que hay caminos que nosotros no escogemos. Pero vemos también que hay caminos que también nosotros sabiamente escogemos y Dios los recompensa. Y Jesús lo detalla claramente en muchas parábolas. Las decisiones del hombre de escoger su camino. Parábola del juez injusto. Habla el Señor de la perseverancia de una persona cuando tiene una determinación en su vida. Quizás nosotros llevamos mucho tiempo queriendo algo, pero no hemos sido insistentes. No hemos tenido determinación. No sé este concepto que quizás me acabo de inventar, el cristiano marmota. ¿Han escuchado el animal, la marmota? Se pasa 7 meses hibernando y solamente se pasa el resto de los meses comiendo para engordar. Y así muchas veces somos nosotros. Buscamos a Dios fervorosamente por temporadas y después entramos en modo hibernación. Y podemos llamarnos cristianos marmota, porque nos pasamos del año 7 meses dormidos espiritualmente. Y el resto, ayuno, oración, ahora sí, Señor, y volvemos de nuevo a hibernar. Entonces, muchas veces pasamos el tiempo así, queriendo que Dios cumpla un propósito en nuestra vida, pero estamos en modo hibernación. Y podemos decir que somos cristianos marmota. Ahora pues bien, Jesús siempre está diciendo, insiste, no se trata de la capacidad, no se trata de la fortaleza. Hay algo que Dios valora mucho y es la persona insistente. Dios valora mucho una persona que sea perseverante. Muchas gracias, pastor. Es algo muy valioso para Dios, porque es que en la perseverancia hay un aumento de fe. Y entre más tú perseveras, más tu fe aumenta. Y la fe es como perla preciosa para Dios. Y recordemos algo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 11, del 5 al 10? Es autoseguido de la oración modelo. Jesús no coloca ningún detalle al azar. Él muestra un camino para recibir. ¿Y es el camino de qué? La oración. El camino de la oración es el camino en el que nosotros podemos ver resultados en nuestras vidas. Pedimos, pero pedimos mal. Muchas veces pedimos, pero pedimos sin fe. Y Jesús establece una normativa para nosotros poder hallar la bendición en este camino que estamos hablando. Y es el camino de la oración. Aquí no hay cosas al azar. Él está estableciendo algo para su pueblo. Orad sin cesar. Pero no oren como aquellos que hablan con vanas palabrerías. Si me puedes poner, vamos a leer todo Lucas desde el capítulo 11, versículo 1. Jesús era un hombre de oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Versículo, y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quizás esto muchas personas tomen esta oración como un amuleto, pero Él no está diciendo que esta oración debería ser tal cual como Él la está diciendo, sino que primeramente debemos glorificar a Dios, exaltar su nombre, no entrar y pidiendo, sino primeramente exaltar su nombre. Retrocede hacia el 2, hermano Samir. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero que está diciendo es, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, cuando vamos a pedir a Dios, primero pedimos, Señor, antes de pedir yo, que esto sea tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos. Pero antes de continuar, ponme Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice así. En el 5 es donde específicamente, Mateo 6:5, que es donde dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle. ¿Qué resultado tiene pararnos de aquí o estar en la iglesia y andar gritando como locos y repitiendo las mismas palabras si Jesús está condenando esto? Usted quiere saber si una persona es de oración. No lo va a encontrar aquí en la iglesia porque usted grite o ore media hora, una hora. Usted quiere saber si una persona es de oración, solamente que ore en lo secreto en su casa. No es que no oremos en la iglesia, pero es que muchas veces tenemos, y no digo para allá, sino todos nosotros, incluyéndonos, muchas veces somos hipócritas orando como loros aquí en la iglesia y en la casa. No oramos ni 2 minutos. Y aquí lo hacemos como, mira qué hombre de oración soy. Mira qué elocuencia la mía. Y somos unos hipócritas. Hipócrita lo decimos en el sentido de la palabra como persona de doble moral. Cuando Cristo habla de entrar en lo secreto, de ser sincero, de conversar como un niño, de presentar nuestros problemas. Y esa oración sube como olor fragante ante su presencia. Recordemos, aquel fariseo y aquel publicano, él estaba delante y decía, Señor, gracias que no soy como los otros. Yo diezmo y doy todo lo que tengo y hago justicia. Y el otro ni siquiera tenía el aquel de levantar su cabeza. Y de los dos, uno fue justificado y fue quien con aquel publicano. Y vemos entonces que la sinceridad es algo que Dios recibe en olor fragante. Pero ese no es el tema, aunque es importante. Estamos hablando, Lucas capítulo 11, versículo 6. Y dice, antes de entrar en la parábola, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y todo esto es una oración modelo, una oración sincera. Jesús está, ¿qué cosa? Mostrando un camino. Él está mostrando un camino para nosotros tener una comunión, una relación personal con Dios. Y es la oración. Y Él habla de una parábola después que habla de la oración. Y Él no solamente lo deja en cómo debemos orar, sino cómo debemos de insistir en la oración. No solamente Él pone el modelo de oración, sino
que debemos ser insistentes. No debemos desmayar. Y comienza y dice, y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, y esto es autoseguido de la oración modelo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Él está poniendo este panorama de una persona que le dijo a la buena de la primera, no. Él está poniendo un ejemplo y está hablando en cuanto a la oración. Aquella persona que cuando ora y a la primera recibe un no o un silencio. Y él está poniendo este ejemplo de una persona que es un amigo de él y le está pidiendo pan a medianoche y el amigo le dijo que no, que la puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Importuno. Y es así como debemos ser con el Señor. Importunos. No debemos seguir siendo cristianos marmotas, sino personas que todos los días nosotros pidamos con insistencia lo que queremos. Estoy seguro que no vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios porque Él ha puesto de su Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu Santo gime dentro de usted lo que quiere en su vida. Y estoy seguro que usted no está pidiendo robar un banco. Yo estoy seguro que usted no está pidiendo tener una mansión. Usted no está pidiendo que sus enemigos caigan a sus pies. Yo estoy seguro que su oración, aunque sea lóbrega, pobre, miserable, usted pide, Señor, cámbiame. Usted pide, Señor, mira mi vida. Yo estoy seguro que cada vez que viene a su mente una oración, usted pide ser transformado. Y si usted pide eso es porque el Espíritu Santo aguijonea cada día su vida. Encontramos que nuestro carácter nos falla. Pero me volvemos nuevamente y decimos, no quiero ser así. No quiero ser de esta manera. No quiero ser como soy. No estoy conforme con mi vida. Quisiera orar más, quisiera leer la Biblia más, me entretengo mucho. Y nos quejamos. Y quiere decir que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, aguijoneando nuestra vida. Pero Jesús dice, no desmayes en la oración. No vas a recibir quizás a la primera lo que tú tanto le pides a Dios. Pero una cosa garantiza la palabra y es que el que busca halla. El que toca se le abrirá. Y el que insiste, Dios le da pan al que pide. Ahora, ¿por qué Dios no le da a la primera? Quizás no hay fe. Y a medida que nosotros vamos pidiendo cada día, nuestra fe se fortalece para poder recibir lo que tanto pedimos a Dios. Lucas 11:10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Vemos aquí, hermanos, vemos aquí el poder que hay en la oración. Y es el camino. Este es el camino que Dios ha establecido para que nosotros podamos recibir las bendiciones de lo alto. Y es a través de la oración.
Pero hay otra cosa también que nos acontece. Y somos muchas veces como las series bíblicas, que la Biblia dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. Entonces no es así. La Biblia es una sola. Y si la Biblia lo entendemos como una realidad absoluta, como una verdad absoluta en nuestra vida, no podemos dudar ni titubear lo que dice. Si nosotros que mínimamente podemos hojear la palabra de Dios y hemos visto que cada una de las cosas se han cumplido a lo largo de la historia, entonces vemos la inerrancia de las Escrituras y vemos que las Escrituras no fallan, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dudar en las promesas de Dios que dice que el que llama, el que busca, el que toca? Y si todas estas verdades aparecen en las Escrituras y es un camino a través de la oración, no podemos dudar en él. No podemos dudar, porque este es el camino. No hay otro camino. No hay otro camino en el que nosotros podamos tener una relación personal con el Padre, si no es a través de la oración. Y Cristo nos enseñó, a través de su ejemplo, de que Él era un hombre de oración. Él, para atravesar todas las tentaciones que vinieron de parte del enemigo, Él oró y ayunó. Y Él siempre se apartaba a orar. Imagínense si Él es el Hijo de Dios, ¿qué nos asegura a nosotros? Simples, mortales y terrenales. Deberíamos vivir toda nuestra vida con nuestras rodillas peladas, orando. Porque Cristo nos dio cátedra de dos maneras: a través de su boca, por su enseñanza, y también por sus actos. Terminamos con esto. Si estamos leyendo Juan capítulo 8, ¿qué le dijo? Créeme por las obras que yo hago. Está diciendo, creedme en las cosas, en las obras que yo hago. Juan capítulo 8. Vamos a leer. Perdón, Juan capítulo 14. Perdón, es el que nosotros comenzamos y ahí terminamos con el versículo que comenzamos. Dice Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y aquí es donde lo que estoy diciendo. Las palabras que yo os hablo, las palabras que yo les hablo a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Lo que estoy diciendo no lo digo yo, sino lo está diciendo el Padre que está en mí. Entonces dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Cátedra se llama eso. No dudemos en que el camino para tener una relación de ginosco con el Señor es a través de la oración. Dios quiere una relación personal con Él. Porque hay dos tipos de relaciones. Nosotros podíamos entenderla de la siguiente manera. ¿Tú conoces al hermano? Sí, lo conozco de vista. Yo sé que le gusta tomar café y le gusta hablar mucho y se ríe y es una persona que le gusta vestir con este color. Lo conozco de vista. Ahora, cambiemos la pregunta. ¿Tú conoces a esta persona? Sí, vivimos juntos. Yo conozco sus mañas, conozco lo que dice, sé quién es porque dormimos juntos. Es diferente, ¿verdad? Eso es lo que quiere Cristo. No quiere que cuando digamos,
¿Tú conoces a Cristo? Sí, conozco que es el Salvador que murió por los pecadores en la cruz y que redimió nuestra vida. ¿A que tú conoces a Jesús? Sí, Él es mi amigo. Él y yo somos amigos. Que Dios te bendiga.